Hola, buenos días a todos. Bueno, seguimos con una mesa también que trata temas farmacológicos. En este caso vamos a hablar de fármacos antiarrítmicos con tres situaciones clínicas tratadas por fármacos específicos. En primer lugar, el doctor Sergio Castrejón del Hospital de Quirona nos hablará del efecto del Bernacalan en la cardioversión de la fibrilación auricular. El doctor Francisco Cosío, del Hospital Universitario de Getafe, sobre el papel actual de la dronedarona en la prevención, sobre todo de la fibrilación auricular. Y el doctor Jesús Almendral, del Hospital Montepríncipe, nos hablará de los fármacos antiarrítmicos en taquicardias ventriculares. Si os parece, ya, doctor Castrejón. Bueno, buenos días. Soy Sergio Castrejón de la Clínica Quirón de Madrid y bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso de haberme invitado a hablar de este tema, de un fármaco antiarrítmico relativamente novedoso, y quería agradecer también, por supuesto, a la mesa y a ustedes por su presencia y atención. Bueno, voy a hablar un poco de la cardioversión de la fibrilación auricular de reciente comienzo con un fármaco intravenoso novedoso que es el Bernacalan. Entonces, vale. Bien, el Bernacalan nos suena a todos lo conocemos porque es un recién llegado, prácticamente un recién llegado a las guías de práctica clínica de manejo de la fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología. Muy brevemente, pues bueno, es un fármaco antiarrítmico de administración exclusivamente intravenosa, cuya única indicación en la actualidad es la cardioversión farmacológica de la fibrilación auricular de reciente comienzo. Es un inhibidor multicanal y se le atribuía inicialmente cierta selectividad auricular, que se pensó que podía ser una ventaja de este fármaco, pero que eso ha quedado un poco ahí relegado en segundo plano. Un aspecto muy interesante de este fármaco es que tiene una vida media muy corta, 3 horas y 5 horas en metabolizadores lentos. Tiene eliminación por metabolismo hepático y excreción renal, pero no requiere ajuste de dosis en pacientes con patología hepática o insuficiencia renal, salvo que éstas sean en estadio muy avanzado. Bien, entonces, uno de los primeros estudios, que fue simplemente un estudio de exploración de dosis con este fármaco, bueno, pues ya en el año 2004, es este a que les presento, un estudio en fase 2, con poquitos pacientes, fue donde se estableció cómo se debe administrar este fármaco, que es muy sencillo. Se compararon 2 dosis con placebo y se vio que, bueno, pues que la dosis más eficaz es en 2 partes. Una primera perfusión de 2 miligramos kilo en 10 minutos y pasado un tiempo de espera, una segunda perfusión de 3 miligramos kilo en 10 minutos y se conseguía hasta un 61% de cardioversión aguda de la fibrilación auricular de reciente comienzo. Bueno, era un estudio pequeñito en el que ya se apreciaron los efectos adversos más frecuentes de este fármaco, que son parestesias, náuseas, estornudos, hipotensión. No hubo ningún efecto adverso grave evaluable en este pequeño estudio. Lo que sí que quiero recalcar es la sencillez de la administración de este fármaco. Administración intravenosa y 2 perfusiones. Una perfusión de 3 miligramos en 10 minutos, seguida de 2 miligramos kilo en otros 10 minutos. ¿De acuerdo? 2 perfusiones con una fase de espera entre medias de 15 minutos. O sea que es un fármaco que se administra completamente en prácticamente media hora. Muy interesante de este estudio fue los datos del comportamiento farmacocinético. La vida media es de 3 horas, pero esta línea naranja de aquí indica el nivel de concentración en sangre por debajo del cual el Bernacalan ya no es detectable por técnicas convencionales y apreciamos que, bueno, pues que en 20 horas aproximadamente ya no hay Bernacalan detectable en sangre, es decir, en menos de un día. Bien, el primer estudio importante sobre la eficacia de este fármaco fue el ACT1. Se incluyeron 356 pacientes y este es el protocolo del estudio, que es como se tiene que usar este fármaco. Una primera perfusión en 10 minutos, 3 miligramos kilo, se cardiovertía, se completaba la perfusión solamente la primera, tiempo de espera de 15 minutos, segunda perfusión de 2 miligramos kilo en 10 minutos, si cardiovertía se completa,
Y si no había cardioversión, realizaban cardioversión eléctrica pasadas 2 horas y un tiempo de espera posterior de 2 horas. Bien, resultados interesantes de este estudio. En la fibrilación auricular de larga duración, entendiendo aquí aquella que ha durado más de una semana, más de 7 días, el Barnacalant no era eficaz. Es fibrilación auricular de más de una semana, esos pacientes no son candidatos para cardioversión con Barnacalant. Pero, de acuerdo, en la de corta duración, en la de menos de 7 días, el 50% de los pacientes tenían una cardioversión aguda a ritmo sinusal. Cuanto menos tiempo había durado la fibrilación auricular, mayor probabilidad de cardioversión. En la fibrilación auricular de menos de 48 horas, el 64% de los pacientes cardiovertían a ritmo sinusal. Y lo más interesante es que la media de tiempo que tardan para pasar a ritmo sinusal es de 11 minutos. ¿De acuerdo? 50% en fibrilación auricular de menos de una semana, y en 11 minutos ya la mitad de los que van a cardiovertir han cardiovertido. ¿Vale? Pero es que el 76% de los que cardioverten lo hacen en menos de 25 minutos. Solamente tuvieron una recurrencia en las primeras 24 horas. Y sí que es verdad, y esto es relevante, un 10% de los pacientes se organiza la fibrilación auricular, no pasa a ritmo sinusal, sino que se organiza a flúter auricular, que eso es un resultado consistente en todos los estudios que ahora veremos. Perfil del paciente, bueno, pues un perfil muy amplio, con unos criterios de exclusión muy sencillos, que luego son los que han pasado a las recomendaciones. Bien, bueno, el problema es que este estudio no nos da información sobre la cardiopatia estructural o el uso o mucha información sobre el uso de fármacos antirrítmicos previamente al Barnacalant. Sí que se usaron fármacos antirrítmicos orales y no se permitió el uso de intravenosos en las primeras 24 horas. Importante, fármacos antirrítmicos previamente al Barnacalant, hay que tener precauciones con ellos y vamos a ver lo que luego dice la ficha técnica. Efectos adversos frecuentes, muy poco relevantes, digeusia, parestesias, estornudos. Hipotensión relevante solo tuvieron un caso, ¿de acuerdo?, en un paciente con taquimiopatía y disfunción ventricular. Una hipotensión relevante que se corrigió administrando volumen y no arritmias ventriculares directamente relacionadas. Bien, en este estudio hubo un paciente fallecido. ¿De acuerdo? Una mujer de 90 años que no tenía a priori criterios de exclusión, que se desconoce la cardiopatía de base, que no cardiovirtió tras la dosis completa de Barnacalant, que se hizo una cardioversión eléctrica a las 2 horas y media, salió en bloque V completo, que 32 horas después, cuando ya teóricamente no se puede atribuir el efecto del Barnacalant, tuvo una torcidad de puntas y que falleció 28 días después de la administración. Evento adverso grave, muy grave, claro, poco a poco atribuible en principio al fármaco. El ACT3 es un estudio hermano, completamente paralelo, idéntico al ACT1. Lo que pasa es que hicieron un poquito más de hincapié en la monitorización eléctrica después de la administración de este fármaco. Los resultados, digo, son exactamente los mismos, un estudio que es un calco en total, absolutamente, del ACT1. Y los mismos resultados en todos los aspectos, con un número de pacientes un poquito menor, en el que se incluyen unos criterios de exclusión adicionales, que es la presencia de infarto, de miocardiopatía hipertrófica, de estenosis valvular severa, de miocardiopatía restrictiva, de pericarditis constrictiva, porque en este paciente, en este estudio, que tuvo un perfil de efecto adverso similar a lo que ya hemos comentado, hipotensión arterial, el efecto más relevante, más frecuente, severa en un paciente con tramiopatía y en un paciente con disfunción ventricular y resincronización, ¿vale?, pues tuvieron otro paciente fallecido. Una mujer de 64 años con estenosis aórtica severa sintomática en que ingresa en insuficiencia cardíaca y dicen es con síndrome coronario agudo, que se le administra metoprolol y V, se queda hipotensa y que a pesar de cumplir todos estos criterios de exclusión se le pone Barnacalant, desarrollo de fibrilación ventricular y disfunción electromecánica. Es decir, una paciente que cumplía los criterios de exclusión claramente. Ahora, tenemos experiencia de Barnacalant en la vida real, no en ensayos clínicos. Tenemos alguna experiencia. Estas son diapositivas directamente que me han prestado del registro de Malmo, que se ha realizado en Suecia y que ha sido publicado recientemente. Bien, Malmo tiene una peculiaridad, que es que allí no utilizaban cardioversión farmacológica. Todas las cardioversiones todas las fibrilaciones auriculares para cardiovertir en urgencias eran con cardioversión eléctrica, prácticamente todas ellas. Y bueno, y aquí lo que decidieron es vamos a cambiar, en vez de usar nuestra cardioversión eléctrica, vamos a cambiar a hacer cardioversión farmacológica pues en todos los pacientes consecutivos. Incluyen 250 pacientes en los que se realizan 350 cardioversiones con Barnacalant. Vemos aquí el flujo de inclusión en 2 años, ¿vale?, un número muy alto.
Posteriormente se vieron que 2 de estos 250 pacientes tenían criterios de exclusión. Bueno, no totalmente, una estenosis aórtica ligera y un paciente con una angina inestable, pero que se diagnosticaron después de administrar el Bernacalan y que no tuvieron ningún problema. Con respecto la mayoría varones, con una edad media de 62 años, con hipertensión del 46%, interesante, con infarto el 9% de los pacientes. O sea, un perfil pues, muy común de lo que se ve en urgencias. Bien, la función ventricular era normal en todos estos pacientes, ¿vale? La mayoría de estos pacientes estaban hemodinámicamente estables. Claro, necesario. Tenían primer episodio, 1 de cada 3 era un primer episodio de FA, y fibrilación auricular paroxística, el 55%. Bien, pues vamos a ver entonces la eficacia. 70% de eficacia en este registro. En las mujeres un poquito más alto, en los hombres un poquito más bajo. Cuanto más corta era la duración de la FA, más eficacia, evidentemente. Y en pacientes no hipertensos, pues también más eficaz. En la vida real, un poquito más de eficacia que lo que se veía en los ensayos clínicos. Lo que pasa es que la media de la duración de la fibrilación auricular era de 6 horas y media. ¿Vale? Y los tiempos aquí los vemos pues muy rápidos, sobre todo pacientes con fibrilación auricular de muy corta duración. El tiempo de cardioversión, del 70% de cardiovierte, ¿vale? Pues 11 minutos. Vemos lo mismo, exactamente. Y bueno, ¿había algún factor que podemos considerar predictor? Es un registro, la cardioversión fue más eficaz, en principio, ¿vale? En las mujeres, en los no hipertensos, y cuanto más corta sea la duración de la fibrilación auricular, que esto sí que es un dato congruente en todos los estudios. Efectos adversos, 5 pacientes con bradicardia e hipotensión, ninguno de estos efectos adversos se consideró severo y ninguno de estos efectos adversos requirió ninguna actuación fuera de lo común, no taquicardias ventriculares. Los pacientes, en principio, mostraban una gran satisfacción. A algún paciente se le administró Bernacalan 5 veces, mayor grado de satisfacción con la cardioversión farmacológica con Bernacalan que con la cardioversión eléctrica. Y en el seguimiento a largo plazo, aunque es un hallazgo difícilmente explicable, las recurrencias eran menos frecuentes en el grupo de pacientes que habían sido cardiovertidos con Bernacalan frente a los que históricamente habían sido cardiovertidos con cardioversión eléctrica. Bien, el número de horas promedio para una cardioversión eléctrica en urgencias, 11 horas. ¿Vale? Pues ellos ven que la cardioversión con Bernacalan se reduce prácticamente a la mitad, 6 horas. Bien, entonces, Bernacalan en el servicio de urgencias. Primera utilidad y primer contexto interesante. Tenemos datos sobre qué pasa en los hospitales con la cardioversión. En los hospitales universitarios, en una encuesta, pues todo el mundo prefiere cardioversión eléctrica, pero el 82% de las cardioversiones eléctricas programadas las realizan los cardiólogos. Sin embargo, cuando la cardioversión es de FA de poca duración, es preferible la cardioversión farmacológica, y es muy razonable. El fármaco preferido, en una encuesta, es el 63%, ¿vale? Pero ¿qué pasa realmente en los países? Pues miren, pues esto es las tendencias de cardioversión de la fibrilación auricular de corta duración según países de Europa. Y, perdón, aquí tenemos, en España, la cardioversión farmacológica se emplea, la cardioversión eléctrica, perdón, algunas veces, pero sin embargo lo más frecuente es, de acuerdo, la cardioversión eléctrica, mientras que en otros países del norte y centro de Europa es al contrario. Estamos en un país en el que la cardioversión de fibrilación auricular en urgencias es fundamentalmente farmacológica. ¿Qué es lo que preferimos? Pues amiodarona para los pacientes con cardiopatía estructural y flecainida para pacientes sin cardiopatía estructural. O sea, todo muy razonable. Hay un estudio que compara la cardioversión con Bernacalan y con amiodarona, ¿de acuerdo? En pacientes, en principio, que por lo menos el 50% de ellos, viendo las características previas, se les podría haber administrado o flecainida o propafenona también. ¿De acuerdo? Y evidentemente, como solamente se cuentan las cardioversiones en las primeras horas, el Bernacalan, comparativo con la amiodarona, es muchísimo más eficaz, porque la amiodarona es un fármaco muchísimo más lento que el Bernacalan, lo cual tiene interés en urgencias. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en nuestro hospital? Hicimos un proyecto combinado con nuestra unidad de arritmias, el servicio de urgencias y la unidad de imagen para todos los pacientes que venían con fibrilación auricular. Porque nosotros, como unidad de arritmias, no vamos a ser muchas veces los responsables directos de la administración de este fármaco, pero sí que al servicio de urgencia le tenemos que dar información, formación, establecer un protocolo, asesorar en los casos dudosos y trabajar conjuntamente, ¿vale? Porque consideramos que la cardioversión de la fibrilación auricular es una actividad de la unidad de arritmias que se realiza en urgencias y con el personal de urgencias. Evidentemente, los objetivos del protocolo conjunto, reducir la estancia en urgencias, dar de alta el ritmo sinusal y aumentar el grado de colaboración a arritmias y urgencias, para nosotros también tener un feedback. Estos pacientes no se pierden. Estos pacientes con fibrilación auricular después vuelven a la unidad de arritmias y tienen, los que lo precisan, un seguimiento y un tratamiento específico de la arritmia. Bien, pues entonces,
lo que hicimos es, todos los pacientes consecutivos, plantearles cardioversión farmacológica con Bernacalant. Era una valoración a la mañana siguiente. Luego, algunos pacientes, evidentemente, se escapan, porque se les pone fármacos, porque cardioverten espontáneamente. Bueno, en cualquier caso, nuestros resultados del Hospital La Paz. Hemos incluido 29 pacientes, la mayoría de ellos varones, con una edad de 63 años, un tercio igual primer episodio, o sea, de características basales similares a las de Malmo. Lo que pasa es que la duración del FA de nuestros pacientes era un poco mayor. Fijaos que tenemos pacientes con fibrilación auricular por encima de 48 horas, 6 de esos 29, y por encima de 24 horas, más de la mitad. Entonces, bueno, bien, y con cardiopatía, tenemos mucha cardiopatía. 5 pacientes con cardiopatía isquémica, alguno con disfunción ventricular severa, 2, pero que lo vimos después de realizada la cardioversión con Bernacalant. La información que tenemos en urgencias muchas veces es limitada. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces en estos pacientes tuvimos un 57% de éxito de cardioversión, en una media de 10 minutos y con un 11% de transformación en futuro. Es algo muy similar a lo que vemos en los estudios. Aquí vemos los tiempos de nuestros pacientes. Todos los que cardiovirtieron en menos de una hora, salvo uno que cardiovirtió a las 3 horas, que presentó una transformación a Flutter y 2 horas después pasó a ritmo sinusal. Complicaciones hemos tenido las frecuentes, náuseas, un paciente con hipertensión, con hipotensión que requirió sueroterapia, una tubo no sostenida de 5 latidos y un paciente con empeoramiento y una insuficiencia cardíaca. Pero, que si vemos el paciente de qué se trata, mujer de 82 años, que acude con insuficiencia cardíaca descompensada y con un bloqueo de rama izquierda, que posteriormente se vio que tenía disfunción ventricular muy severa, es un paciente que ya cumplía criterios de exclusión para el uso de Bernacalant y no se tenía que haber empleado. De acuerdo, el 43% fracasó la cardioversión farmacológica, fue eficaz la cardioversión eléctrica en 7, tuvo una recurrencia inmediata en un paciente, 2 pacientes se trataron con amiodarona y 1 con flecainida porque no se quisieron hacer cardioversión eléctrica. Bueno, pues entonces no encontramos diferencias entre los pacientes que cardiovierten y los que no, son muy pocos, pero sí que hemos visto que los primeros episodios son más frecuentes en los que cardiovierten y la fibrilación auricular más lenta es más frecuente en los que no cardiovierten. Una cosa que preocupaba mucho a los compañeros de urgencias es qué pasa con los isquémicos. ¿Se puede administrar Bernacalant? Bien, pues un estudio POSOC que recoge la experiencia con pacientes isquémicos ve que la seguridad del Bernacalant en pacientes isquémicos incluidos en los estudios aleatorizados es similar que en pacientes no isquémicos y la eficacia es también comparable. Nuestros compañeros de urgencias tienen una guía muy sencilla para el uso de este fármaco. El otro contexto, la cirugía cardíaca. La fibrilación auricular tras cirugía cardíaca es muy frecuente, acarrea gran morbilidad y acarrea muchos ingresos y prolongación de estancia. Hay un estudio aleatorizado de cardioversión con Bernacalant tras cirugía cardíaca, en el que vemos que tienen un 50% de cardioversión también en los 12 primeros minutos y solamente 2 efectos adversos graves, hipotensión severa y un bloqueo V completo en un paciente postquirúrgico. Vale, y tenemos experiencia de la vida real, un póster recientemente presentado en un congreso alemán de 50 pacientes por cirugía cardíaca. La mayoría de ellos cirugía coronaria, ¿de acuerdo? Estos tienen un 74% de cardioversión de la fibrilación auricular, un poco dependiente del tipo de cirugía a la que se han sometido, sin ningún efecto adverso relevante. En resumen, la eficacia es el 50% en fibrilación auricular de menos de una semana, mayor cuanto más breve sea la fibrilación auricular, pero en promedio el 50%, 60-70% si la fibrilación auricular es de menos de 48 horas, resultado congruente en todos los estudios. Los efectos adversos los hay, en general ligeros, hipotensión que remonta con líquidos, bradicardia que obliga a suspender la perfusión, tubes no sostenidas que obligan a suspender la perfusión, Flutter en 1 de cada 10 pacientes, pero el 30% se comportan como ritmos transitorios. ¿De acuerdo? Quedan ciertas incertidumbres en las indicaciones de las guías. ¿Qué diferencia hay entre patología cardíaca estructural mínima y moderada? Hay que especificar un poco eso más y no se especifica suficientemente. Hay escasa experiencia en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con clases funcionales 2 o 3 previas estables. No se conoce la seguridad en pacientes con disfunción ventricular muy severa. Bien, la ficha técnica recomienda esperar 4 horas desde la última administración de fármacos antiarrítmicos y esperar 2 horas hasta la cardioversión, según los resultados de los exámenes aleatorizados. Perfecto, pero son datos que se basan solamente en recomendaciones. La inclusión de los pacientes con cardiopatía en los estudios con Bernacalant es alta, es decir, es un
es un fármaco cuya seguridad y eficacia está confirmada en un porcentaje importante de pacientes con cardiopatía. O sea, que sí que es verdad que con disfunción ventricular normal o con Perdona, mucho Sergio, tienes que miedo. concluir porque es que Perfecto. si no, no hay tiempo para los demás ponentes. Entonces, lo último que quería decir es que hay pequeños estudios que muestran, comparando con flecainida y con propafenona, que el Bernacaran tiene una eficacia análoga a la de estos dos fármacos, pero que evidentemente es mucho más rápido, lo cual sí que es un beneficio muy importante para el servicio de urgencias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. No hay tiempo para preguntas. Tenemos que pasar a la siguiente ponencia. Doctor Cosillo. La dronedarona en la fibrilación auricular. Muchas gracias. La dronedarona ha sido la protagonista de una ceremonia de la confusión que, desde el punto de vista de cómo evoluciona la literatura y la investigación, es muy interesante en realidad. Y hay datos que no son fáciles a veces de entender o de seguir. 10 años se tarda en conseguir un nuevo fármaco y aquí está, y se intenta que sea una amiodarona sin toxicidad, se le quita el yodo y parece que desde ese punto de vista puede funcionar. Ha resultado ser un fármaco que también produce un bloqueo multicanal, aunque en proporciones distintas probablemente de las de la amiodarona. No se ha probado prácticamente en ventrículo. Tiene un efecto beta bloqueante también. Tiene también un efecto bloqueante del nodo AV, lo cual tiene en la fibrilación auricular la ventaja de la frecuencia cardíaca controlada si es caso de recidivas. Tiene poco efecto sobre el intervalo QT y tiene poca interferencia con dicumarínicos, de modo que en principio suena bien. Un gran estudio, de hecho 2 estudios, uno europeo y uno americano, Euridis y Adonis, donde se muestra que la dronedarona tiene una incidencia menor de recidivas de fibrilación auricular. Ojo que aquí muchos pacientes ya habían fallado, la gran mayoría ya habían fallado fármacos antiarrítmicos, de modo que tiene un efecto donde han fallado ya otros fármacos antiarrítmicos. Y está el estudio Athena, que es llamativo. ¿Y por qué es llamativo el estudio Athena? Porque hay una gran controversia y duda en la literatura desde la FERM y todos estos estudios de comparación de ritmo versus frecuencia sobre si los fármacos antiarrítmicos son tan tóxicos que no merecen la pena. Y aquí se coge una población de fibrilación auricular, y quiero insistir en que se está tratando fibrilación auricular. Todos los pacientes tenían historia de fibrilación auricular, pero no solo eso, sino que o además eran bastante mayores, 75 años, yo ahora ya digo bastante, edad, o si no tenían 70 años y además hipertensión arterial con más de 2 fármacos, diabetes, historia, es decir, son pacientes complejos. Y aquí se establecen unos endpoints, unos objetivos del estudio muy claros. Primero, hospitalización debida a eventos cardiovasculares o muerte por cualquier causa, el típico efecto combinado buscando una población asequible que no sea demasiado caro de estudiar. Y finalmente, secundarios, como sería la muerte de cualquier causa, la muerte por causas cardiovasculares o la primera hospitalización por eventos cardiovasculares. Y la dronedarona sale muy bien, sale con una mejoría significativa estadísticamente del objetivo combinado, de la muerte por enfermedad cardiovascular y de los ingresos por problemas cardiovasculares, no así en la muerte total. Pero esto, francamente, era estimulante. Es un fármaco que está mejorando, o por lo menos no está amenazando a nuestros pacientes. Pero entonces se publica el estudio de Andrómeda y he cambiado un poquito el orden, pero es que esto hay que leerlo para creerlo. Fíjense en la racionalidad de este estudio. Define primero la amiodarona, tiene poco efecto sobre el QT, no hemos observado proarritmia y se ha visto que reduce el riesgo de fibrilación auricular después de la cardioversión. Y en vista de esto hemos anticipado que la dronedarona reduciría la frecuencia de hospitalización debido a insuficiencia cardíaca
y posiblemente también reduciría la mortalidad, reduciendo la muerte debido a arritmia. No sé si suma 2 y 2. El hecho es que los investigadores se plantean que los criterios de inclusión son nada menos que haber tenido una insuficiencia cardíaca nueva o agudamente empeorada y que habían tenido por lo menos 2 o 3 episodios de disnea a esfuerzo mínimo, o sea, clase funcional 3 o 4, incluyendo disnea paroxística nocturna, y que además tuvieran fracción de eyección de menos del 35%. Hay que ser valiente, pero se hizo. Bueno, pues la dronedarona iba peor. Veremos que eso, contemplando la historia de los fármacos antirrítmicos, no debería de sorprender a nadie, pero se hizo. Y iba peor en cuanto a más insuficiencia cardíaca progresiva, en cuanto a más arritmias o muerte súbita. Es decir, evidentemente no funcionaba. Ojo, no era fibrilación auricular, solo un 30% de los pacientes, 35%, tenían fibrilación auricular. El objetivo del tratamiento era a ver si acierto con la panacea. No resultó. Entonces hay otro estudio más, el PALAS, un poco parecido. En este caso sí son todos pacientes con fibrilación auricular, pero permanente. Ya nadie espera que pasen a ritmo sinusal. Se trata de ver si el control de frecuencia con dronedarona es capaz de mejorar la vitalidad, la mortalidad, etc. Y se tuvo que suspender porque la dronedarona iba peor. Bueno, a lo mejor hay que ser mayor para acordarse del estudio CAST. El estudio CAST tenía una racionalidad, es aquel desastre donde la encainida y la flecainida salieron al ruedo y fueron empitonadas inmediatamente. Había una racionalidad, sin embargo, que es que estos fármacos suprimían muy bien la extrasistolia ventricular en los pacientes tras un infarto de miocardio. Y entonces era lógico pensar, bueno, si suprimimos la inestabilidad arrítmica, vamos a impedir la muerte súbita. De modo que la hipótesis es correcta y se apoya en una observación. Lo paradójico fue que los pacientes se morían más y tenían más muertes súbitas y paradas cardíacas reanimadas. Y claro, esto estremece porque ya se empezaron a ver luego en post-hoc análisis y demás y se vio que la isquemia, que la disfunción ventricular, pero es una primera gran llamada de atención de que no sabemos lo que es un fármaco antiarrítmico. Y eso lo repetiré todas las veces que haga falta. Entonces se repite la jugada y se repite esta vez con el desotalol. Tras el infarto de miocardio, en este caso no se busca la supresión como se había hecho en el CAST y entonces se les da sotalol a ver si les va mejor. Y el va mejor es esta curva de aquí abajo que quiere decir que va peor. Pero se repite una vez más, esta vez con dofetilide. Y bueno, aquí ha habido suerte porque el dofetilide no empeora la mortalidad. Y es básicamente lo mismo tras el infarto de miocardio. Creo que detrás de esta obsesión de ver si uno puede matar con un fármaco antiarrítmico a los pacientes tras infarto de miocardio están las agencias autorizadoras de fármacos que quieren saber cuál es el límite de seguridad. Pero esto introduce una distorsión porque ¿qué estamos tratando? Y en el dofetilide, estamos hablando de hace 10 años, largos, muy largos, en el dofetilide vemos que ocurre una cosa interesante y que tiene que ver con la fibrilación auricular y la dronedarona, creo yo, que es que la permanencia en fibrilación auricular era mucho menor en los pacientes que recibían dofetilide. Y esto no es una relación causal, pero sí había una relación entre la presencia de ritmo sinusal, ya fuese bajo dofetilide o no, y una mejor supervivencia. O sea, la mortalidad de los pacientes en ritmo sinusal, tanto en el grupo dofetilide como en el grupo placebo, era mejor. Entonces, claro, a lo mejor resulta que si tenemos algo que tratar es cuando el fármaco antiarrítmico va a tener un efecto positivo. A uno se le ocurre que a lo mejor si damos un quimioterápico tras el infarto de miocardio tampoco va a ir bien, ¿no? Entonces, nos falta quizá un objetivo claro de qué es lo que tenemos que tratar.
Entonces resulta que viene y el grupo, evidentemente, diseñador de la Andrómeda, etcétera, pues revisan la situación de la TENA y allí buscan los pacientes que tenían una disfunción ventricular y que tenían una insuficiencia cardíaca al menos 2-3, aunque no era inestable como se exigía en el Andrómeda. Y aquí podemos ver que la dronedarona aquí no empeora la mortalidad y en el plot aquí, Foster, pues podemos ver que tampoco en este grupo donde se reunía la fracción de eyección de menos del 40% y la clase funcional 2-3, hay un empeoramiento del pronóstico. De modo que quizá es eso, que lo que tenemos es que si actúo sobre la fibrilación auricular, entonces sí que puedo mejorar las cosas. Pero mi indicación no es con impedir la muerte, sino tratar la fibrilación auricular. Seguramente muchos habrán conocido esta necesidad perentoria que hay cada vez más en la literatura de hacer un mejor análisis de la evidencia y hacer que las guías de actuación clínica vayan un poco mejor controladas, menos dependientes de sesgos y de interpretaciones particulares. La línea de trabajo GRADE hace eso, depura la evidencia, la analiza a fondo, y el que quiera ver lo que significa, que se lea por favor las últimas guías sobre colesterol de la American Heart Association y luego se tome un whisky porque, vamos, están fácilmente revolucionadas. Bueno, utilizando la línea de trabajo GRADE, resulta que sale un estudio, un metaanálisis de la dronedarona, dice en la fibrilación auricular, que está en publicación electrónica en el JAMA Internal Medicine. Y aquí vemos que hablan de la fiabilidad limitada de las guías de actuación clínica, etcétera, y analiza aquí arriba, sin contar con el PALAS, porque al principio del estudio no estaba, y abajo contando con el PALAS, pero resulta que está hablando del tratamiento de la fibrilación auricular e incluye el estudio de Andrómeda, donde no estamos tratando fibrilación auricular. Oiga, ¿a qué se refiere usted? Parece mentira cómo en la literatura se pueden colar cosas de este estilo. Y en el segundo análisis estamos en lo mismo. Resulta que la dronedarona aquí pues no queda muy bien, como se ve claramente, pero estamos incluyendo pacientes que no tienen por qué beneficiarse si lo que yo estoy tratando es fibrilación auricular. Los resultados no tienen nada que ver con el título. Si ahora cogemos y analizamos y esto es otra cosa, agárrense porque los análisis estadísticos se van alambicando, como no hay manera de esperar que nadie vaya a pagar el que se compare la flecainida con la dronedarona, por ejemplo. Pues lo que se hace ahora es se hacen metaanálisis, pero que son mixtos. Es decir, yo mezclo un metaanálisis de placebo contra dronedarona con otro de placebo contra flecainida y otro de amiodarona contra dronedarona, etc. Y entonces, haciendo una depuración, eso sí, con propensity scores, con todo lo que se quiera para evitar sesgos dentro de lo posible, pues se hacen estos análisis que son las Mixed Treatment Comparisons, y no sé cómo traducirlo, porque solo lo he leído en inglés. Bueno, el caso es que cada vez es esto más necesario por los costes que se va suponiendo el desarrollo de nuevos fármacos. El hecho es que aquí podemos ver que si comparamos los 5 antiarrítmicos, y es que no tenemos más, nos podemos permitir no contar con la dronedarona. Si vemos aquí en términos de mortalidad, pues el sotalol va desde luego peor, la dronedarona es indiferente y desde luego parece que queda un poquito mejor que la amiodarona, que todos estamos tan enamorados, y la flecainida o propafenona andan por ahí. De modo que por lo menos no es un veneno si estamos tratando, y en este caso sí, fibrilación auricular, porque hay un beneficio que ganar. Aquello de la balanza riesgo-beneficio, si quito el beneficio siempre va a ganar el riesgo, digo yo. Entonces, por otro lado, vemos que en la eficacia la dronedarona no es una panacea, no es la más eficaz ni mucho menos del grupo, pero por lo menos tiene una cierta eficacia y es un 20% de nuestra farmacopea. Entonces, en resumen de todo esto, yo quisiera decir que tenemos que pasar porque el tratamiento antiarrítmico es empírico.
que los fármacos antirrítmicos pueden tener efectos secundarios. Parece mentira que hay que repetir esto, pero sí. Pero hay que marcarse bien los objetivos clínicos. Y claro, tengamos en cuenta otra cosa. En ningún estudio randomizado te permiten cambiar porque el fármaco o el placebo no ha funcionado. Entonces, bueno, puede ser un crossover, lo que quieras, pero en la clínica, si algo no funciona, lo cambiamos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que buscar el equilibrio riesgo-beneficio y documentar bien la respuesta a la arritmia, porque sabemos perfectamente que si alguien va a quedar en fibrilación auricular, no le viene bien darle un antiarrítmico, seguramente ninguno. Y hacer un seguimiento correcto de los efectos indeseados. Pero también tenemos que aprender a usar el fármaco. Voy a hacer una última, esta es mi última diapositiva, una última visión de la dronedarona, y este es el estudio Daphne, que era el de búsqueda de dosis. Fíjese qué cosa más curiosa. Esto era recidivas de fibrilación auricular. Pues tenemos aquí el placebo, que bueno, pues recidivan pues el 90 y tantos %, pero el que menos recidiva es la dosis de 800 miligramos de dronedarona. La de 1600 está aquí por debajo y la de 1200 todavía más abajo. Es curioso que no haya una relación lineal entre dosis y respuesta. Veamos aquí lo que ocurre, que bueno, pues la dronedarona tuvo que pararse, suspenderse en el 22,6% de los pacientes que tomaban 1600, básicamente por efectos gastrointestinales. Y, sin embargo, con respecto a la cardioversión espontánea, es decir, recuperación espontánea del ritmo sinusal sin necesidad de cardioversión, pues resulta que era claramente una relación lineal entre el placebo y las dosis progresivas. O sea que lo que estamos viendo es una intolerancia digestiva que me impide dar un fármaco. A lo mejor hay otros pacientes que sí lo toleran, o a lo mejor puedo estudiar pautas como una de cardioversión con 1600 y luego 800 al día. Hay mucho que estudiar sobre la dronedarona. Es un fármaco nuevo, tiene un hueco, no es una panacea, pero es el 20% de lo que tenemos y es un fármaco aceptable desde el punto de vista de eficacia y seguridad para una arritmia que es muy difícil. Y esas serían mis últimas palabras. Gracias. No sé si me pasa. Esperamos. Hay 2 minutos. ¿Hacemos preguntas al final? Venga. Esperamos al final. 5 minutos. A continuación, el doctor Almendral hablará de fármacos antiarrítmicos en las taquicardias ventriculares. Muchas gracias, doctor Rubín. Mi agradecimiento a los organizadores por la oportunidad de compartir con ustedes la información disponible acerca de este problema, que quiero, en primer lugar, circunscribirlo lo mejor posible. Porque, claro, hablar de fármacos y taquicardia ventricular se puede hablar de mucho, pero ¿de qué no vamos a hablar ahora? No vamos a hablar de tratamiento preventivo de recurrencias, que habría mucho que decir. No vamos a hablar de cardioversión eléctrica, solo diremos que la cardioversión eléctrica es altamente eficaz y, por tanto, en cualquier momento y en cualquier situación del tratamiento farmacológico, si el paciente se nos deteriora, hay que recurrir a esto. No vamos a hablar de taquicardia ventricular polimórfica, que es otro tipo de taquicardia ventricular, ni vamos a hablar de taquicardia ventricular no sostenida recurrente, en la cual pretendemos evitar las recurrencias, ni vamos a hablar de taquicardia ventricular mal tolerada, porque, como hemos dicho, hay que recurrir a la cardioversión eléctrica en esta situación y no andar probando fármacos antiarrítmicos. Y tampoco vamos a hablar de supresión de inducibilidad, de lo cual hay mucha literatura y hubo mucha literatura en una época, y este no es el tema. El tema de lo que vamos a hablar en la actualidad es del episodio agudo espontáneo, de taquicardia ventricular monomórfica y especialmente del tratamiento en ese momento, que va a ocurrir la mayor parte de las veces en el contexto de un servicio de urgencias y probablemente no va a ser un cardiólogo el que va a atender al paciente en primera instancia. Aspectos llamativos de la información que vamos a comentar. Es curioso que este tema despierta un gran interés práctico. Obviamente, a todos nos importa mucho cómo tratar un paciente que en ese momento tiene una arritmia grave, una taquicardia ventricular monomorfa. Por esa razón, probablemente hay
información desplegada en las guías de práctica clínica, tanto en las guías cardiológicas como en las guías de reanimación cardiopulmonar, así como documentos internos en los distintos hospitales, especialmente en los servicios de urgencia, de cómo manejar esta situación. Por contra, y curiosamente en relación a ese enorme interés, por contra nos encontramos que hay muy poquito, como ahora van a ver, de estudios controlados y tampoco mucho de estudios observacionales retrospectivos. Y en este entorno, yo lo que quiero hablar en los próximos minutos es de 3 aspectos. 1, la información, hacer una revisión de la literatura, de la información que se ha desarrollado con respecto a este problema. 2, qué dicen estos documentos de guías de práctica clínica al respecto. Y 3, comentar acerca de una muy humilde contribución que se ha desarrollado tanto mediante colaboración de servicios de urgencia como cardiólogos, que misteriosamente nos pusimos de acuerdo de una manera muy amigable para trabajar en un estudio multicéntrico en este país. Primer aspecto, revisión de la literatura. El máximo énfasis va a ser en estudios prospectivos y aleatorizados, algún estudio retrospectivo de interés, en estudios comparativos y en las series más amplias, que como van a ver son poco amplias, pero es lo que hay. Y lo que hay son 6 estudios, 3 aleatorizados que comparan, curiosamente, los 3 la lidocaína, y la comparan con sotalol en un caso, con procainamida en otro y con la comalina en un tercero. Y 2 estudios retrospectivos, uno de ellos compara la procainamida con la amiodarona y otro con la lidocaína. Y un estudio amplio, retrospectivo, un poquito más amplio, que estudia sin comparar el efecto de la amiodarona intravenosa. Problemas que tienen estos estudios, que la dosis es variable a veces, no tanto para la lidocaína, pero sí para la proca y para la amio, que no siempre se especifica cómo se evalúa la eficacia, en cuánto tiempo. Generalmente en los estudios que lo especifican hablan de 15 a 20 minutos o hasta 1 hora, que la recurrencia precoz se considera de manera variable y que el uso previo de otros antiarrítmicos en algún estudio incluso está permitido, que es especialmente llamativo. Les muestro 2 de los estudios clásicos en este sentido. Uno del año 96, es un estudio que compara la lidocaína con la procainamida para la terminación de la taquicardia ventricular sostenida. Anton Gorgels, del grupo de Wellens. Hablamos de pacientes con fracción de eyección reducida, como ven, 29-31% de fracción de eyección, y la mayoría con taquicardia ventricular posinfarto. Fíjense que poquitos pacientes, 14 y 15 en cada uno de los grupos. Curiosamente hacen esa trampa de considerar varios episodios, de manera que aquí hablamos de 55 episodios, porque algún paciente que tuvo más de un episodio se le trató de nuevo. Pero bueno, aún así da igual, porque al final se ve cómo la procainamida es eficaz en la mayoría de los casos, 22 de 28, mientras que la lidocaína es ineficaz en la mayoría de los casos, de forma que fue eficaz tan solo en 5 de 27. Hubo efectos adversos en 2 pacientes de cada uno de estos grupos. Y un estudio mucho más reciente, año 2010, que compara la procainamida y la amiodarona, porque son de alguna manera los 2 fármacos, digamos, con mayor probabilidad y mayor uso en la actualidad en este contexto. Pero fíjense que es un estudio retrospectivo y fíjense cómo lo hacen. Estamos hablando de juntar historias clínicas de pacientes estudiados durante 25 años, si no sumo mal, o 15 años, perdón, aquí, y en 4 grandes hospitales norteamericanos, y fíjense cómo sacan los pacientes por que tengan un diagnóstico de alta como taquicardia ventricular paroxística, y curiosamente que en la farmacia del hospital haya un cargo económico correspondiente a que se haya utilizado amiodarona o procainamida. Así es como obtienen que se ha realizado ese tratamiento, de manera que pues, es una forma muy curiosa de conseguir. Y a pesar de todo esto, tantos años, tantos hospitales, consiguen, como ven, 66 pacientes y 31 pacientes en el grupo de la procainamida. Pero aún cuando encima vemos cómo se han hecho las cosas, vemos que en muchos casos, como antes les comentaba, 47 veces se había usado otro
otro antiarrítmico antes, con lo cual prácticamente estos pacientes como que no nos interesan, y lo que nos interesan son los que están aquí, y ven curiosamente que la amiodarona es eficaz tan solo en 8 de 42 pacientes, con un 20% de eficacia, muy baja. Y la procainamida, 4 de 8, parecido a como habíamos visto antes, 50% de eficacia. Si ahora les pongo aquí la tasa de eficacia de todos los estudios que disponemos en este contexto, vemos que la procainamida, el sotalol y la acmanina tienen una tasa de eficacia en general superior al 50%, mientras que la lidocaína y la amiodarona andan por aquí abajo, alrededor del 20% de eficacia. Y cuando hablamos de efectos adversos, vemos de nuevo que por allá se andan, quitando este caso de mucha tasa de efecto adverso con lidocaína, especialmente neurológico, pero por lo demás estamos hablando de por ahí del 10-20%. ¿Qué dicen las guías? Pues ¿qué van a decir? Si la información es tan pobre, pues las guías, por mucho que busquen evidencia, pues es que hay muy poca evidencia, y entonces al final lo que hay es opinión. Entonces la opinión pues es variable. Es variable, por un lado, en las guías de resucitación cardiopulmonar del año 2000. A la amiodarona le asignaban una evidencia 2B y se hablaba de la procainamida como primera opción si la fracción de eyección es normal, pero oigan, miren ustedes, ¿cuántas veces sabemos la fracción de eyección del paciente que llega a urgencias? Pues no muchas. Con lo cual, esto es decir que prácticamente me inclino por el otro fármaco por si acaso la tiene deprimida. Sin embargo, en el 2006 se habla que la procainamida es razonable, este término tan curioso para terminación de la TV estable, y la amiodarona también es razonable, pero más bien cuando ha sido más estudiada en pacientes con taquicardia ventricular refractaria a la cardioversión recurrente a pesar del tratamiento con procainamida. En el año 2005 igualmente las cosas andan por ahí, revisan la información que es parte de la que yo les he planteado a ustedes hace un momentito, y dice que la amiodarona es efectiva en pacientes con TV resistente a choque. Eso es otra cosa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de taquicardia ventricular bien tolerada. Que la amiodarona es mejor que la lidocaína en TV resistente a choque. No estamos hablando de eso. Eso es otra historia. Procailido, ya lo hemos visto. Peor la lidocaína. Lidocaína poco eficaz en 3 estudios observacionales. Consecuentemente, y de forma misteriosa, cuando no hay nada sobre la amiodarona en taquicardia ventricular estable, concluyen que la amiodarona y la procainamida y el sotalol son buena idea. Más recientemente, año 2010, nos plantean un algoritmo de tratamiento del paciente con taquicardia relativamente complejo, y al final nos tenemos que venir aquí para reconocer que el paciente que tiene una taquicardia bien tolerada y es de QRS ancho, que es razonable administrar fármacos antiarrítmicos, y en esta ocasión hemos cambiado un poquito las tornas y ahora la procainamida es clase 2A y la amiodarona y el sotalol han bajado a clase 2B. Como comprenderán, en ese contexto no era ninguna mala idea, y así lo planteamos hace 10 años, el realizar un estudio aleatorizado, que en pacientes con taquicardia de QRS ancho probablemente ventricular y bien tolerada, entre comillas, se aleatorizara su tratamiento a o bien procainamida intravenosa o bien amiodarona intravenosa. El estudio se diseñó como multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, abierto, en fase 4, con estos criterios de inclusión: taquicardia regular y monomórfica de frecuencia superior a 120 latidos por minuto, con QRS igual o superior a 120 milisegundos, con aceptable tolerancia hemodinámica definida con unos parámetros claros, tensión arterial sistólica superior o igual a 90, ausencia de disnea de reposo, ausencia de signos de hipoperfusión periférica o de angina grave, edad superior a 18 años, consentimiento informado. Y estos pacientes se les asignó con una aleatorización 1 a 1 a recibir o bien una dosis única de amiodarona intravenosa o una dosis única de procainamida intravenosa. Aquí hubo muchos debates en el grupo nuestro de al final qué dosis usar, porque tampoco es uniforme la información en la literatura, y nos pareció que la dosis más habitualmente preconizada era 300 miligramos de amiodarona, que es lo que quiere decir aquí,
y 100 miligramos por kilo de procainamida, que es lo que quiere decir aquí, pero en ambos casos se iba a administrar durante el mismo tiempo, 20 minutos, de manera que se preparaba la infusión y esa infusión se había de administrar en 20 minutos y se concedía otros 20 minutos después de observación, constituyendo un periodo de estudio de 40 minutos desde el inicio de la infusión. Durante ese periodo se hacía un electrocardiograma cada 10 minutos, se hacía un electrocardiograma si la taquicardia terminaba y se registraba la tensión arterial cada 3 minutos por la posibilidad de que el paciente empeorara y desarrollara hipotensión. Y después se observó lo que ocurría durante 24 horas después de la terminación del fármaco. Se recomendaba de manera muy importante que si la taquicardia no se terminaba o el paciente en cualquier momento se deterioraba, se realizara obviamente cardioversión eléctrica. Como ya entonces teníamos muy claro y cada vez tenemos más claro que lo importante de un fármaco antiarrítmico, lo más importante es la seguridad, incluso más que la eficacia, nuestro objetivo primario era de seguridad. Analizar la incidencia de efectos adversos cardíacos mayores durante el periodo de estudio y, sin embargo, como objetivos secundarios la eficacia para la terminación de la taquicardia o los eventos adversos durante ese periodo más largo de observación de 24 horas. Aquí está la relación de centros que participaron en el estudio y el número de pacientes que incluyeron cada uno de ellos y en amarillo los servicios de cardiología, en azul los servicios de urgencia. Como ven, un buen entente cordial entre muchos grupos de diversos hospitales de distintas áreas dentro del hospital, lo cual fue una colaboración extremadamente interesante. Y al final, después de 5 años, reclutamos 74 pacientes. Ya acabamos de ver que es muy difícil reclutar este tipo de pacientes. Es muy difícil. Y creo que, bueno, pues después de un esfuerzo muy importante, se ha conseguido un número que, dadas las características de la población que estamos hablando, es de ninguna manera despreciable. 74 pacientes. 35 fueron asignados a amiodarona y 39 a procainamida de forma aleatoria. 11 pacientes tuvieron que ser excluidos del análisis por motivos diversos, porque se había violado el protocolo de alguna manera o porque precisaron, por ejemplo, una cardioversión entre la aleatorización y la infusión del fármaco, o algo les pasó en ese momento. Algún paciente desarrolló signos de hipoperfusión periférica que no lo tenía en el momento de la randomización y no llegó a administrarse el fármaco, o por alguna otra razón, como que realmente la taquicardia se hizo no sostenida en vez de ser sostenida, o que no se había reconocido que se había administrado amiodarona intravenosa previa, que era un criterio de exclusión. En fin, por diversos motivos, al final hay 62 pacientes con análisis por intención de tratamiento recibido, y aquí les muestro el perfil clínico de la serie de estos 62 pacientes. 29 recibieron amiodarona intravenosa y 33 procainamida intravenosa. La edad media similar, de 66 años. La presencia de cardiopatía, como era de esperar en la mayoría, 79% con cardiopatía y aproximadamente en la mitad de los casos con cardiopatía isquémica. La fracción de eyección de los pacientes está aquí mostrada. Tensión arterial, como se trataba de taquicardia bien tolerada, 115 de media. Frecuencia cardíaca 176 de media, y no hay diferencias en cada uno de estos parámetros, lógicamente, QRS 158 en cada uno de los grupos. Y esta es la diapositiva principal, que es la de resultados. Resultados, tanto efectos adversos cardíacos a los 40 minutos, en el cual, como pueden ver, de hecho el objetivo principal era efectos adversos cardíacos mayores, con lo cual esta sería la columna más importante a mirar. Para sorpresa nuestra, tengo que decir, porque no era lo que esperábamos, pues hubo realmente una incidencia elevada de efectos adversos cardíacos mayores en los pacientes que recibieron amiodarona intravenosa, significativamente menor que la observada en pacientes a los que se les administró procainamida intravenosa. Cuando se consideran efectos cardíacos totales, no solo los mayores, pues también persiste una diferencia que es de mayor seguridad con la procainamida que con la amiodarona. Cuando ya hablamos de pasado ese periodo de 40 minutos, en las 24 horas siguientes no hubo diferencias significativas. Y cuando hablamos de eficacia, es decir, éxito en la terminación de la taquicardia ventricular, pues no es raro,
observar que ya habíamos visto, ¿no?, que había entre 50, 60, 70% de eficacia con procainamida, pues vimos lo mismo, 70, 60 y tantos % de eficacia con procainamida, mientras que la eficacia fue menor en el caso de la amiodarona intravenosa, que terminó la taquicardia como en un 40% de los pacientes. En conclusión, a raíz de la información esta que les he presentado, querría concluir que la evidencia acerca del mejor tratamiento farmacológico para el episodio de taquicardia ventricular bien tolerada, la verdad es que es escasa, que ha sido uniforme el hallazgo de la poca eficacia de la lidocaína, que se ha venido probando por aquello de que en los pacientes con infarto agudo se utilizaba como profilaxis de la fibrilación ventricular, pero claro, la taquicardia ventricular monomorfa es otra cosa, y lógicamente así es, y por tanto la eficacia de la lidocaína es muy baja, y que en los últimos años especialmente se ha venido abriendo paso la idea de que así como que la amiodarona intravenosa sí puede ser útil en el seno, por ejemplo, de la resucitación pulmonar con episodios repetidos de fibrilación ventricular, que se ha visto y es una cosa, o en la taquicardia ventricular repetitiva mal tolerada, que puede ser otra. Sin embargo, la eficacia es baja en el contexto de pacientes con taquicardia ventricular bien tolerada monomorfa estable. Y por comentarles, obviamente, de nuestro pequeño estudio aleatorizado comparando la procainamida y la amiodarona intravenosa. En este estudio hemos visto que la amiodarona, mostró más efectos adversos cardíacos, especialmente los graves, y menor eficacia a su vez que la procainamida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús.